Bienvenidos al episodio número 7 de este podcast de Microphone con una invitadísima especial, Jade, Fatma Nour. Ella es mi hermana de sangre. Con ella he crecido toda mi infancia, mi adolescencia. Es mi hermana muy amada. Y bueno, ella tiene muchas historias que contar acerca de cómo hizo su protocolo, todas las vivencias que ha tenido desde entonces, cómo le han ayudado a trascender, bueno, todo lo que ya vamos a platicar. Así que bienvenida, Jan. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. ¿Cómo te gustaría que te llamemos? Si quieres, Jan está bien. Jan, ok. Jan, ¿desde hace cuánto tiempo eres musulmana? Ya van a ser 7 años en diciembre. Wow. ¿Y Exacto. cuál fue uno de los motivos más grandes para hacer esa transición, esta transformación al Islam? Pues básicamente lo hice gracias a que me informé, porque tenía muchísimos tabús y dudas acerca de los temas. Entonces me gustaba siempre como todas estas cosas de árabes y temas y todo. Y incluso yo era bailarina, entonces también mucha danza folclórica se acerca a la religión. Entonces, lo que me hizo acercarme y tomar la decisión definitiva fue haber conocido familia, que me demostraron realmente cuál era el verdadero Islam. Y eso fue lo que me hizo acercarme. Ok, muy bien. Y en todo este tiempo, ¿cuáles han sido los mayores retos para ti viviendo en México y siendo México? Creo que lo que siempre me recuerdo todos los días cuando vivo situaciones difíciles de discriminación o desaprobación por parte de personas es siempre recordar por qué lo empecé, cómo fue, por qué lo inicié. Y siempre miro hacia atrás para ver todo lo que ha avanzado y me doy cuenta de que voy por buen camino, entonces que no vale la pena dar pasos atrás por tratar de encajar con personas. Claro. ¿Qué consejo le darías a alguien que tiene esta intención de acercarse al Islam, aunque sea solo por curiosidad? Que no olviden para nada que antes de ser religiosos hay que ser buenas personas. Entonces, que el primer trabajo es en uno mismo. Porque de nada vale que estudies mucho sobre todas estas cosas si tú no tienes un trabajo interno. Entonces, que el primer trabajo interno se da y posteriormente puedes empezar a tomar los hábitos, costumbres y todo que van dentro de todo el cambio allá. Claro. Y algo que yo vi en tu transformación desde que te hiciste musulmana fue el consumo hacia una vida mejor realmente. O sea, que cambiaste tu consumo de, por ejemplo, no comer carne de cerdo, dejar de tomar alcohol, mucha comida chatarra la hiciste a un lado. ¿Cómo fue este cambio para ti? Pues al inicio para mucha gente es muy drástico porque es como, ¿cómo vas a dejar de hacer todas esas cosas? Pero como todo es un proceso, no puedes tratar de agarrar todo con tus manos porque no se puede. Además, cuando una persona es conversa, cuando dejas de hacer todo eso, sientes que la vida se te acabó, que ya las cosas buenas de la vida se perdieron, ¿no? Y entonces tiene que irlo haciendo uno poquito a poquito porque tampoco es como que le pierdas el gusto a la carne, por ejemplo, de un día a otro. Entonces vas reduciendo, vas dejando de hacer poco a poco las cosas y esa es la única manera en la que se puede lograr, porque si no, pues sí tienes como recaídas, ¿no? De que lo hago una semana y un mes no. Entonces eso es como lo que se tiene que hacer, se tiene que llevar como un proceso. Y además, a final de cuentas, la gente lo ve como prohibiciones, como algo súper triste, como mal, pero son cosas que son en beneficio para nosotros. O sea, no es nada malo, es todo lo contrario. Pero estamos muy mal acostumbrados a llevar malos hábitos, Sí, cosas que dañan nuestra salud. claro, como la normalización del consumo del alcohol y con la regularización de las sustancias con el Islam. ¿Cómo fue para la comunidad del Islam, la comunidad que te rodea, cuando supieron o cuando se han enterado de tu consumo de las micro, por ejemplo? Pues existen muchas dudas, ¿no? Porque básicamente en el Corán viene especificados que no debemos de consumir cosas que te hagan perder el control de tu cuerpo. Por lo tanto, por eso es que el alcohol es haram, es pecado, es prohibido. Pero ¿qué pasa con las micro? Las micros se están tomando como tratamiento, como medicina. Entonces no es como una cosa como que te vayas a dar un viajón y quieras escapar de tu realidad que estás viendo, como muchas veces pasa con el alcohol, ¿no? Que es como una forma de encerrarte en tu mundo y no afrontar las situaciones que estás viviendo. Entonces no hay un problema realmente con las micro porque se está llevando a cabo como un tratamiento medicinal en beneficio a la persona.
Claro, con el alcohol sería una pérdida de conciencia y con las micro es todo lo contrario, ¿cierto? Tu contrario de la activación de tu conciencia en realidad. Sí, voy a compartir en este podcast un episodio maravilloso de Dennis Walker que tiene su Micropreneur Podcast donde habla eh, con una chica, ahí lo voy a compartir, sobre la comunidad arábica musulmana y el consumo de psicodélicos que me pareció fantástico que ya se está aperturando a tan solo abrir las posibilidades, ¿no? Y otra cosa es que ya se hace, la cosa es cómo se va a tratar, a regularizarse o cómo lo va a ver la sociedad. Am, en un reel que hiciste, compartías de tu primer proceso de micro, de cómo fue cuando te enteraste, por así decirlo, que tenías depresión, ¿no? Porque uno puede tener los síntomas o vivir de cierta manera, pero cuando le pones nombre a esa emoción o situación, las cosas cambian, ¿no? ¿Cómo fue para ti el darte cuenta de eso? Fue complicado porque realmente uno vive mucho en negación. Dices, estoy bien, no pasa nada, pues nada más estoy triste pues por la situación que estoy viviendo, pero no, o sea, sí, y más difícil decir depresión, y depresión alguna vez lo viví porque estuve con una persona narcisista que me hizo caer en un grado de locura en el que yo intenté suicidarme más de una vez. Entonces, sabemos que eso ya es depresión porque claramente no está bien esa persona, no estaba yo bien, ¿no? Pero ya admitirlo y pedir ayuda es muy diferente, es muy fuerte porque tú tratas de no alarmar a nadie, de que nadie se asuste de lo que está pasando y tú solamente quieres buscar que la persona que te hizo daño reaccione, pero obviamente eso no va a suceder. Entonces, en cuanto yo ya fui con terapeuta y que empecé a pedir ayuda, claramente yo en ese tiempo estaba embarazada, entonces pues también todo este proceso, sí, obviamente era depresión, mi psicóloga me lo dijo, incluso antes de que yo fuera ya a tener a mi hija, el doctor me dijo, no dejes tus terapias, por favor, porque la depresión postparto existe, y lo viví. Entonces también se me dejó dicho la psicóloga depresión postparto, y es difícil porque muchas veces pasa que como mamás no te puedes quejar. Ya en cuando tienes a tu hijo, sales y tienes que empezar a hacer todo como si fueras perfecta, como si ya supieras cambiar pañales, hacer todas esas cosas de una. Y es bien difícil porque eres una nueva persona. Muchas veces estando embarazada esperas que vuelvas a ser la persona que eras porque anhelas volver a hacer tus cosas, tus actividades. Y eso no va a suceder y son de las pocas cosas que te dicen. Eso jamás va a volver a regresar. Entonces, llevar a cabo todo este proceso ahora de aceptarte nuevamente a realmente la nueva persona que eres, porque no solo nació un bebé, nació también una madre, nació también una nueva mujer, porque ya no son las mismas prioridades que tenías antes. Entonces, viene después esa batalla de que la M de mamá no se coma la M de mujer. Wow, claro. Y este primer proceso que hiciste de micro, yo recuerdo que nosotros en Aliación Fonte lo ofrecimos y estabas en lactancia. Nosotros ya habíamos checado varias investigaciones donde decía que sí era posible. ¿Tú te animaste a hacerlo? ¿Cómo te fue en este proceso? Sí tenía un poco de miedo porque como mamás tratamos de cuidar mucho todo lo que estamos dándoles a nuestros hijos, ¿no? Y más porque mi hija Melek estaba muy chiquita, o sea, todavía estaba pura lactancia. Y yo no logré llevar mi lactancia como exclusiva, entonces yo llevaba como un campechaneado con fórmula. Entonces, yo dije, bueno, lo voy a hacer porque si a mí no me pasó nada, yo confío en que no le va a pasar nada, porque creo yo que los honguitos son muy nobles. Entonces, además, pues es una cantidad muy, muy mínima. Entonces, lo empecé a hacer y yo lo único que noté como con ella es que estaba como más hiperactiva. Tenía mucha más energía y estaba más despierta, pero jamás vi como algún efecto negativo en ella. Ok, no Y al contraindicación. contrario, en mí, pues fue maravilloso. Sí. Bueno, para quien está escuchando el podcast, tiene que saber que cuando se hace en lactancia necesita un acompañamiento todavía mucho más cercano, que no es nada más así como que tienes tus micro y ya necesitas acompañamiento, seguimiento, como tú que llevabas terapia psicológica y tener una conexión muy directa con los productores de las micro para saber cómo están funcionando tanto en ti como en tu bebé, ¿no? Ya son dos personas que están No, haciendo conexiones directas. Em, y en este primer proceso
de micro, en este protocolo, digamos, ¿cómo, cómo fue para ti durante la terapia psicológica y qué hubo de diferente cuando hiciste el proceso de micro? El primer proceso de micro, lo que me hizo darme cuenta como muy pronto del cambio fue la forma en la que regulaba mis emociones. Porque después de haber pasado el estrés postraumático de haber estado con una persona narcisista, psicólogos te dicen que ese estrés es igual a haber sido secuestrado. O sea, estás todo el tiempo como alerta, estás todo el tiempo a la defensiva, así, ¿no? Entonces, yo me di cuenta de esto porque yo recibí amenazas por parte de esa familia. Entonces, la primera vez que recibí amenazas, yo reaccioné muy mal, muy mal. Yo estuve, él no me reconocía. Y posteriormente, la segunda vez que volvieron a hacerlo, yo estaba súper tranquila y era cuando estaba en micro. Entonces, eso hizo darme cuenta de lo diferente, porque la primera vez así, todas las emociones se me subieron a la cabeza y calor, así, yo quería volar cabezas. Y esta segunda vez fue como, chido, no, está bien, no pasa nada. Y dijo, wow, de momento como que no lo toma uno en cuenta, pero posteriormente dije, sí, claro, es parte de todo esto que viene acompañado de las micro, porque estoy regulando mis emociones. Y yo los primeros 3 meses me di cuenta de que básicamente no recuerdo a mi hija. O sea, no la recuerdo si no es por fotos. Entonces, después de eso, que yo empecé a tomar las micro, tengo mejores recuerdos. Estaba yo más tranquila y puedo recordar bien a mi bebé. Entonces, me di cuenta también de que a veces cuando estás bajo mucha presión o estrés o ansiedad y todo esto, se borra la memoria. Entonces, después con las micro, ya tenía yo activo eso y estaba yo más presente. Entonces, eso me dio la oportunidad de disfrutar de verdad a mi hija, porque me estaba perdiendo lo mejor, ¿no? De algo que jamás se va a volver a repetir con ella. Más era necesario que pudiera sanar esa primera parte para poder estar en presente. Claro, aceptar más que nada todo lo sucedido, porque muchas veces buscamos como ser perfectos la mayoría de las veces y aceptar que las cosas no nos salieron como queríamos es difícil y fue muy bueno llevarlo el acompañamiento de esa manera porque me ayudó justamente a aceptar mi realidad y empezar a disfrutar lo que tenía yo presente. Sí, sin intentar cambiarlo, ¿no? Más bien, primero observarlo y disfrutarlo. Creo que eso es una cosa que a todos nos sucede. Y pues hay una gran transformación a nivel neuronal y en todos los ámbitos, ¿no? O sea, como esta mirada más amorosa que dices que ya no hay una reacción, sino que hay un paso atrás y logras verlo desde la empatía, ¿no? Tanto en comprensión hacia otras personas como a uno mismo, en la situación en la que está, en la que vive y eh, esta, esta sensación de estar en presente te ayuda pues a crear recuerdos, por ejemplo, ¿no? Esta perspectiva en la que tú cómo te ves, la autopercepción, en cómo se está transformando el exceso de futuro o de pasado, que sería la depresión y la ansiedad, nos colocan aquí, ahora, ¿no? Y bueno, yo les quiero platicar que en este mes, fue hace 2 semanas me parece ya, Mag y yo fuimos a Ciudad de México porque teníamos un llamado para compartir honguitos con mi mamá y con mi papá. Y teníamos también la intención de que fueras tú. Así que bueno, antes de pasar a eso, porque eso es una dosis ceremonial, o sea, de ritual de transformación y sanación, el primer proceso de micro lo hiciste hace poco más de un año, si no mal recuerdo, ¿verdad? Y el segundo lo hiciste terminando el Yui Fest acá en julio, ¿no? ¿Y Sí. qué hubo de distinto? O sea, primero, ¿por qué decidiste hacer otro protocolo? Y luego, ¿cuáles fueron los resultados de ese proceso? Decidí hacer un protocolo más porque ya que ya me encontraba yo en un modo más presente, necesitaba yo volver a retomarme, volver a tener actividad física, volver a ser creativa. A mí me encanta muchísimo dibujar, pintar, bailar, hacer muchas cosas. Y cuando eres mamá, a veces lo dejas de hacer porque tus hijos son prioridad. Entonces, lo volví a hacer porque no encontraba cómo hacerlo. Entonces yo dije, necesito tener un desbloqueo artístico ya, porque esas cosas me hacían muy feliz. Entonces
Y dije, claro, puedo organizarme mis horarios con mi hija, pero necesito desbloquear eso, porque ya estaba yo más tranquila, pero no sabía por dónde rascarle. Y fue maravilloso porque sí se lo se desbloqueó, que fue intencionado. Sí, algo muy notable que quiero destacar es que tienes un bullet journal, que es como nosotros aconsejamos el diario, donde vas escribiendo cada día cómo te sientes, cómo lo viviste, cómo están tus emociones, tu creatividad, tus actividades, y tú lo llevaste como de una manera artística, ¿no? Hiciste arte de eso. Además de que escribiste todas tus intenciones y después las fuiste desarrollando durante todo el mes, ¿no? Ese cuaderno es muy bello. Em, y eso fue hace 3 meses ya, ¿cierto? 4, me parece. Como buena persona con TDA necesitaba organizar. Entonces, como ese tipo de cosas son muy aburridas para mí, traté de hacerlo más divertido. Entonces, a ratos me puse a recortar, a pegar stickers y todo esto para llevarlo como de una manera más bonita, más divertida. Y entonces me paro y relleno todo lo que necesito para organizarme y tenerlo bien hecho. Sí. Y estaba pensando en que también recordé que pues nosotros no fuimos educados con nada de meditación, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti el proceso de comenzar a meditar? Wow, la verdad es que me acuerdo mucho de una sesión en la que entré a la tribu aquí en WhatsApp que tienen ustedes y fue caótico porque ese día yo me paré, hice todo, bañé a mi hija, le di de comer primero, pero estaba yo empezando y se puso histérica, vomitó, me paré, entonces en ese momento como que ese tipo de cosas al inicio me daban como muy para abajo porque era como no puedo hacer estas cosas, eso no es para mí. Y después yo dije, ¿cómo de que no? Pues tengo que lograrlo, ¿no? O sea, no puede haber pretextos. Y algo que no olvido que me hizo mi psicóloga fue como, así como vienes y te dedicas una hora aquí, dedícate un tiempo para todas las cosas que quieres y hazlo, porque si no lo haces, no va a suceder. Y si tu estado de ánimo no está como para hacerlo, hazlo aunque no lo tengas, aunque no tengas ganas, hazlo, porque si no, eso no va a suceder. Me acordé de un capítulo de... Para mí ha sido complicado porque también a veces tengo días bien agotadores donde me pongo ya mis audífonos para ponerme una meditación guiada de las que dejan guardadas en el grupo y termino así variando. Pero o también porque ese es el descanso que necesitaba y digo, bueno, no, ahí vamos. Sí, el proceso y entrenamiento, ¿no? Sí, pero lo que sí me he dado cuenta es que quizás alguna gente no lo considere meditar, pero yo sí hay momentos donde ahorita mi hija está en un episodio de diente, le están saliendo dientes, entonces anda un genio que ni ella se soporta. Y yo tampoco me estoy soportando, entonces date cuenta de lo difícil que es justo, ¿no? Pues tú que no tengan esas herramientas desde niño, entonces no, aprender a controlarte primero tú para poder controlar a tu hijo y tener tú una sensación de estabilidad para que él también o tu hijo lo empiece a ver. Ha sido difícil, pero ha sido un reto y es muy bonito porque recuerdo mucho que una ocasión tú le dijiste a Belén llorando, a ver, respira. Y hiciste la acción y ella lo repitió y a mí me sorprendió mucho porque tenía creo que como 5 meses. Entonces, a partir de ahí, cada vez que ella se pone así, yo le digo, a ver, respira, haz aire. Y entonces se calma y te das cuenta de que a veces creemos que ellos eso no entienden, pero entienden más de lo que nosotros nos imaginamos. Y se me hace maravilloso poderle compartir a ella ahora esto que yo no tuve y que seguramente le va a ayudar muchísimo de aquí en adelante. Sí, me acuerdo de ese episodio y lo he aplicado con muchos niños porque se nos olvida, porque lo tenemos bien automatizado, respirar. Respirar es algo que nuestro cuerpo es fantástico, ya lo hace sin que nosotros lo pensemos. Respira. Y en estas situaciones de lucha o huida o de estrés, se nos olvida respirar. Entonces, como, a ver, vuelve al presente. Respira, a ver, ¿no? Recuerdo hace no mucho, salí por pan aquí en la casa y fue una situación bien rara. Hubo como un choque y atropellaron a una chica. Entonces yo fui con ella y la acompañé hasta que llegó la ambulancia y todo se trató de respirar. Todo era respiración, se le olvidó, se le pasó el dolor. En estas situaciones en las que duele el cuerpo, todo es acerca de respirar. Entonces, por ejemplo, dices, a mi hija le duelen las muelas, respira. Y muchas de las meditaciones con Sofía en estas últimas sesiones han sido mucha respiración, ¿no? Se trata de respirar. Reconecta con este ciclo de
poder absorber energía que está disponible. Y ahora que decías de la meditación, como no puedo, no puedo, no voy a poder, que es muy difícil. Hay un reel que tenemos de esta serie de Midnight Gospel, donde el personaje habla del perdón, que es similar a hacer ejercicio, a entrenar. Entonces dice que su entrenador, su coach, le dice, a ver, vas a hacer, no sé, estas barras. Y él como, no puedo. Como, puedes, no puedo, no, de verdad, o sea, no puedo. Y entonces le pone como unos escaloncitos para que pueda subirse y hacer mejor las barras. Y le dice la chica con la que platica, es apoyo, eso es básico. Y algo de lo que hablamos muchísimo con las micro y con la red de acompañamiento, de contención, la tribu, es apoyo, ¿no? Los potenciadores necesito un apoyo. Es cuando dices, como mencionaste, decidí por fin pedir ayuda. Allí se transforma todo, ¿no? Entonces, ya tienes estos escaloncitos que te van a ayudar y después sigues entrenando, después ya no los necesitas. Pero, pero creo que es quitarse el ego de decir yo puedo solo, de yo me metí en esto, yo voy a hacerlo. Y es como, sí, claro que puedes, ¿no? Qué bueno, todos podemos solos, pero ¿qué pasa si tienes ayuda? Todo se transforma en esas situaciones y para bien, para todos. Y me gustaría que nos cuentes cómo fue para ti la primera sesión que tuvimos de honguitos en casa cuando ya fue como una dosis mucho más alta. Uy, eso sí es algo que atesoro como un recuerdo muy bonito, porque la verdad es que para empezar yo nunca me imaginé que iba a ser algo así. O sea, ni por aquí me pasó en mi vida que yo iba a acceder a algo así, o que iba a poder estar eso a la mano. La verdad es que fue muy hermoso y tenía miedo que yo preguntando como a la gente, como, ¿y qué pasa? Y recuerdo que le pregunté a Maga, oye Maga, ¿pero qué se siente? Y me dijo, pues es como si te mueres, pero no te mueren. Y yo, ¿cómo que me voy a morir? Entonces, me tenía miedo, pero yo dije, ok, voy a confiar, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y recuerdo que recién lo tomé porque fue en un té, entonces fue como, uy, quieta, a ver qué pasa, qué pasa. Y nada, ¿no? Tardó como un poquito, pero ya cuando empezó a pasar, yo dije, a ver, me voy a sentar porque como señora, que se lo están oyendo todos. Y entonces fue muy bonito porque las primeras cosas que vi así como fue como todo se empezó a deshacer, como si fuera polvo o arena, todo lo que tenía a mi alrededor. Y recordé mucho como estos cuadros de Dalí, derretidos, y dije, wow, claro, ¿cuántos artistas no han hecho uso de ese tipo de cosas? Y por eso hay esas obras, ¿no? Entonces, desde ahí mi primer impacto como buen artista fue como, wow, quiero pintarlo, ¿no? Pero no estaba en el momento para hacerlo. Y entonces como, a ver, espérate, disfruta lo que está pasando. Entonces recuerdo que tenía una máscara para cubrirme los ojos, esas que son para dormir, y que me dijeron ustedes como, si quieres usarla y cierra tus ojos y pues disfruta el viaje, ¿no? Y entonces me acuerdo que sentí mucha adrenalina como cuando te subes a los juegos mecánicos, tipo Six Flags, Superman, así, mi corazón así, me dio muchísimo miedo, pero dije, ok, ya, a ver, suéltate. Y recuerdo que cuando hice eso tenía gripa, entonces siempre he tenido muchísimos problemas para respirar. Y mi primer miedo fue dejar de respirar, o sea, no tener control de mi cuerpo y dejar de respirar y morirme, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pero me hizo sentir muy segura que estaban ustedes ahí y que yo te dije así como, cuida mi respiración porque no respiro, no, entonces, creo que recosté así de lado y fue muy mágico porque fue como desprenderme como un sticker. Yo siento que eso fue como haberme despegado de lo que yo era, se desprendió y cuando se desprendió pues giré como en círculos y empecé a ver muchísimas cosas y eso fue increíble porque de ahí entendí mucho de todos los problemas que yo traía por ahí y, y posteriormente a eso, cuando se pasó todo el efecto, sentí como si una llama en mi pecho se hubiera encendido. Yo sentía como luz encendida dentro de mí y fue muy bonito porque esa sensación me duró como 5 días, así, o sea, de sentirme así encendida de nuevo. Wow, Jan. Bueno, esta primera experiencia me recuerda que el ego siempre tiene ese pequeño miedo de morir, como te decía Maga. Bueno, no todos estamos 100% dispuestos al principio a reconocer que vamos a morir y otra, hacerlo en vida. Eso es algo
bien curioso. Y bueno, ya después yo les contaré mi primera experiencia con honguitos, que yo no tenía ni idea de lo que iba a pasar y me morí. Y sí, pasé miedo, pero porque yo no tuve acompañamiento. Es por eso que también nosotros siempre lo hacemos como ya por defecto, por default. Tenemos acompañamiento y seguimiento en todos los procesos, inclusive de micro, porque es muy necesario contar con alguien, soporte, contención, seguimiento, que esté ahí al lado, que te ayude a ver cómo respiras, por ejemplo, ¿no? Cuando es una macrodosis, que esté pendiente de si necesitas agua, si necesitas pararte, lo que sea. Todo es muy importante. Y este desprendimiento del cuerpo como sticker, siento que es esa primera fase que al ego le da un poco de miedo y que yo en esta última sesión que tuvimos de honguitos que compartimos con mi papá hace creo que 2 semanas, le dije que le diga a su cuerpo, a su ego, perdón, que le diga a su ego que le explique que va a volver al cuerpo, que esté tranquilo, todo va a estar bien, siempre volvemos al cuerpo y eso es algo muy lindo de saber. Afortunadamente siempre volvemos. Entonces, el ego no quiere salir porque pierde el control, ¿no? Y dice, ¿cómo va a funcionar? Voy a respirar, ¿qué tal si me quedo? Y el ego dice, ¿qué tal si te vas y no vuelves? Ese es su gran miedo. Y es calmarlo y explicarle, todo va a estar bien. Voy de viaje unos minutos. Ahorita, Ahorita nos dejamos, chao. es como que nuestra nave, este templo, de pronto se queda ausente. Y eso es porque siempre ha estado habitado. Y es hacerle saber como, ahorita vuelvo, ¿no? O sea, no me voy a ir todavía. Todavía voy a seguir vivo en este cuerpo. Y bueno, ligado a eso, ahora me gustaría que nos compartas para ti qué viviste en estas experiencias desde que te invitamos a hacer estas ceremonias, primero con mamá y después con mi papá. Pues con mamá me di cuenta de que cuando lo hicimos juntas, yo estaba viendo como colores súper bonitos y todo, y ella La no primera vez, la primera vez. era y todo en pánico, y cada vez que ella se alertaba o decía, no, es que espérate y así, yo de las cosas bonitas que estaba viendo, entraban ramas feas así, como metiéndose, y yo decía, mamá, ¿estás bien? Y se bajaban. Entonces, me di cuenta de lo conectados que estamos, ¿no? De cómo es eso. Y fue muy bonito porque pudimos sanar algo también con mi mamá. Y nosotros tuvimos un hermano que un hermano no nacido y pudimos tener ese contacto con ese hermano no nacido por medio de esa sesión en familia y fue muy hermoso porque haber sanado eso fue muy importante porque como sabemos en constelaciones familiares es importante saber el lugar que tenemos como familia, ¿no? Soy hermana, pero hermana en que la primera, yo no soy la primera. Entonces, haberme dado cuenta que mucho del cargo que yo tenía era porque se me había dado, mi mamá me había puesto como si yo fuera la hermana mayor, como con más responsabilidades de las que cualquier persona debería de tener. Entonces, posteriormente a eso me di cuenta que se sanó ese lado, o sea, el saber cuál es mi lugar dentro de la familia y que yo no soy la primera hija, ¿no? Eso fue muy, muy importante. Con papá, wow, con papá fue una cosa bonita porque papá nos hizo responsable de nosotros muchos años. Entonces, papá siempre estuvo ausente y mamá siempre dijo, papá no te hace falta. Entonces, eso estaba así como, papá no hace falta, pero yo cuando ya estaba yendo a terapia, para mí fue muy difícil darme cuenta que papá sí me hizo falta, ¿no? Que papá no estaba. Entonces, fue difícil porque fue también como darme cuenta que desde esa raíz venían mis problemas de parejas, ¿no? Como que justo por ese miedo a ese abandono que yo viví, yo permitía mucho abuso por parte de mis parejas. Entonces, cuando hicimos la ceremonia con papá, recuerdo que hubo un momento en el que yo como que giré por dentro y fue como si hubiera estado yo como siendo un costal de arena y algo metió como la mano así, giró así y dijo, papá duele, ¿no? Y lo sacó y fue como, pero papá ya está aquí, ¿no? Y fue muy bonito porque haberlo escuchado como también, cómo fue para él haberse quedado sin sus hijos, fue fuerte porque conocemos como la historia como de, sí, toda tu vida cuando te quedaste sin tu papá, pero conoces la vida de tu papá cuando se quedó sin sus hijos. Entonces fue
fue muy bonito porque eso me permitió también a mí sanar este duelo que yo también viví de pareja y el haber alejado del papá de mi hija. Entender ahora también quizás lo que él esté viviendo. Entonces fue bonito porque muchas veces como mamá proteges a tus hijos y tú les dices, no te hace falta nada de eso, pero es importante validar esas emociones y preguntar realmente qué piensa tu hijo, no solamente como lo que tú le quieres hacer creer, sino validar de si te hace falta, a ver cómo lo podemos solucionar, qué propones, ¿no? O qué hacemos para que no se sienta ese vacío. Sí, sin duda deja como un vacío que muchas veces mamá ocupa ambos lugares, ¿no? Mamá, madre y padre en una misma persona. También para mamás solteras suele ser una gran carga y responsabilidad porque esta dualidad de yin yang, energía masculina y femenina, pues se adopta todo en una persona. Y creo que en esta experiencia que vivimos, el poder escuchar de raíz, de corazón de papá, cómo fue el no estar con sus hijos, también en nosotros, pues, desestructuró mucha historia creada, ¿no? Desde que éramos niños. Y esto yo estoy seguro que le va a resonar a cientos de personas, porque puede ser que papá se haya ido, que nunca estuvo, que nunca le conocieron, que murió, que falleció, que algo, ¿no? En nuestras culturas, papá es una persona un poco fantasma. Y yo en un templo en el que estaba viviendo en Malasia, me acuerdo que la directora me preguntó, ¿cómo estás con tus papás? Y yo le dije, estoy muy bien, ¿dónde viven? Ya le dije, pues viven separados, ok. ¿Les hablaste hoy? Y dije, pues a mi mamá sí, a mi papá hace años que no le hablo. ¿Y por qué? Y yo, pues no sé, simplemente no nos hablamos, pero estamos bien. Y ella, ¿estás seguro? Y yo, pues sí, o sea, estamos bien cada quien por su parte. Y fue como, ok, bueno, te invito a que lo revises y vayas y lo busques. Y yo como, nah, no es necesario. Y ella, sí es muy necesario. Y es que en esta escuela confucianista, honrar a tus padres es lo más esencial. Mamá y papá son las bases para toda la relación de con las que te vinculas en la sociedad y por supuesto contigo mismo. Así que yo te preguntaba en este podcast bien especial porque ahora quiero que me cuentes cómo en solo estas 2 semanas, cómo has vivido, qué cambió en tu vida, en la vida diaria, en la vida normal, el poder saber que estás en paz, que estás en bienestar con tus padres, o sea, mamá y papá. Wow, es que creo que a veces eso para muchos suena como un sueño, ¿no? Porque realmente a veces nuestro ego no nos permite pedir perdón, no nos permite aceptar los errores que cometemos y poder desbloquear eso es mágico, de verdad es mágico. Yo nunca me imaginé poder estar en un nivel en mi vida en el que estoy bien con mamá, estoy bien con papá, estoy bien con mi hermano, estoy bien con mi hija, estoy bien con todo, ¿no? Entonces, es muy bonito porque tus, tus actividades, tus proyectos, tu vida fluye de una manera tan bonita porque realmente estamos muy casados con que los problemas son normales, con que las peleas, los gritos, los malos tratos son normales y no es así. Eso no es vida, eso no está bien. Entonces, el poder tener una vida tranquila te da mucha oportunidad a que crezcas, porque cuando estás bajo mucho estrés, bajo tristezas, bajo cosas así, no floreces. Entonces, poder tener a tu alrededor, a tu tribu también en el mismo canal es muy beneficioso, muy beneficioso. Sí, realmente. Y a veces nos cerramos a pensar que no, mi mamá jamás haría eso, no, mi papá jamás haría el otro. Yo jamás me imaginé que mi mamá aceptaría, porque mi mamá es una persona, bueno, yo creía, porque una cosa es lo que creo de ella y otra es lo que es, ¿no? Yo creía que era una persona como muy cerrada y que verla que aceptó para mí fue muy bonito y darme cuenta que justo eso, que a veces tachamos a las personas de una cosa y las encerramos en eso, cuando en realidad todas las personas evolucionamos constantemente. Sí, para todos quienes han hecho un proceso de micro y se dan cuenta de su potencial, lo primero es que es compartírselos a todos, empezando por tu propia familia. Y dices, y a ver, ¿qué pasa si cómo le funcionaría a mi hija? ¿Cómo le funcionaría a mi papá? ¿Cómo le funcionaría a mi tío? Y
a veces viene este pensamiento, el primer pensamiento, nah, imposible, ¿no? O sea, son cero drogas, son cero meditación, son cero respiración, todo es iglesia o etcétera, ¿no? Al menos en la cultura mexicana es muy así, Sí. y en muchas culturas en general. Más primero yo creo que la primera apertura mental es nuestra, el saber que eso es posible. Por ejemplo, las micros son muy amables en ese sentido porque para muchas personas cambia cuando te comes un chocolatito todos los días y lo haces parte de un hábito. Allí yo creo que tanto nosotros como Maga y toda su familia y en general toda la tribu ha visto estas transformaciones a nivel familia. Primero empiezo yo, ¿no? Porque sin uno mismo, pues, ¿qué vas a compartir? Pero ya cuando la gente también ve tu transformación, dicen, "Ah, ¿qué le pasó? ¿No? ¿Qué cambio hubo? ¿Qué estás haciendo? Nada de eso. Dame de eso. ¿Qué es eso que de pronto te pusiste a pintar? Saliste de la cama después de estar 6 meses allí, etcétera. Em, y ya casi para finalizar, me gustaría que pudieras decir una razón que pudieras compartir a mamás que están lactando o mamás solteras, una razón por qué sí hacer micro y una razón por qué no. Pues, ¿por qué no? No hay, en realidad, ¿no? ¿Por qué sí? En realidad, ¿por qué sí hacerlo? Porque muchas veces piensas que por los cambios hormonales que estás teniendo, pues tienes ese bajón, ¿no? Y que es normal. Y claro, sí es parte de el haber tenido tu hijo o en el momento en el que estás embarazada, sí es parte de, pero tampoco debe de durar tanto tiempo, ¿no? Ni tampoco hay necesidad de pasarla así. Entonces, algo muy importante es que también ayuda a regular las hormonas. Entonces, el hecho de que tú como mamá estés bien va a hacer que también tu hijo esté bien. Si tú estás mal, no vas a poderle dar ese cariño y esa atención que tu hijo se merece. Incluso llegan momentos en los que se siente uno mal por no tener tal vez la paciencia o el carácter para estar atendiendo bien a tus hijos. Entonces, sí hacerlo, sí por eso, porque es como si tienen las herramientas, ¿por qué no ocuparlas? ¿Por qué siempre hacerlo sacrificado? La maternidad no tiene por qué ser sacrificada, tiene que ser ligera. Entonces, y más porque si puedes tener ese acompañamiento por parte de terapeutas, con meditaciones y todo esto, es muy beneficioso. Hay tantas historias, de verdad, me encanta preguntar cómo fue tu parto y cosas así, porque escucho uno cosas tan fuertes que yo digo, wow, ojalá mucha gente tuviera la visión de esto porque se podría vivir de una manera más amorosa y menos dura, ¿no? Por sí, el hecho de que a veces parir en hospitales es difícil, no siempre puede uno hacerlo como en agua en casa y cosas así, pero posteriormente también no es como, ay, no, solo es el trauma de haber parido y ya, no, es todo lo que viene después. Y si lo puedes tener de una manera más amorosa, ¿por qué no hacerlo? Entonces, y hacerlo y perder ese miedo, porque en realidad los hongos son muy nobles, jamás van a dañarte. Es algo que no sucede. Entonces, dicho a mí, eso fue algo que me dio mucha confianza, porque al darme cuenta de que no es algo adictivo, que no es algo que daña tu salud, fue lo que me hizo confiar también. Porque, por ejemplo, a mí cuando se me diagnosticó la depresión y todo esto, se me dijeron qué medicamentos tomar. Entonces, a mí me dio miedo porque yo dije, uy, ¿y si me vuelvo adicta a eso, ¿no? Porque pasa, o sea, yo en algún momento de mi vida antes de ser musulmana, fumaba y fue muy difícil para mí dejar de fumar. Entonces, sé lo que es una adicción. Entonces, yo dije, no, yo no quiero ser dependiente a pastillas, a tener que, si no tomo mi pastilla no estoy bien. No. Y qué mejor hacerlo de una manera natural. Entonces, eso también fue algo que a mí me dio mucha confianza y como mamás creo que es importante y darte cuenta que no afecta a tus hijos también. Bien, claro, qué gusto, gracias, Jan. Y con esa misma mirada amorosa, am, ¿qué podrías compartir a la comunidad del Islam que escucha? ¿Cómo, cómo es esta experiencia de expansión de la conciencia? Y desde el punto de vista espiritual, religioso, ¿qué tiene de especial? Wow, pues a lo mejor en inicio sé que puede haber muchísimo bloqueo para muchas personas por el hecho tan solo de que se llaman ceremonias, ¿no? Porque no debemos de estar involucrados en rituales ni cosas así.
Entonces, pero no es que sea como que pones un altar y bailas y golpeas, no, o sea, lo puedes hacer como tú quieras, claro, pero lo importante aquí es que de hecho logras tener una conexión divina con tu creador, es increíble porque, y eso es algo que jamás vas a tener con medicamentos, entonces, y que bueno, se tiene como muy especificado que la depresión y todas esas cosas se mejoran rezando. Entonces, claro, sí es importante porque tienes la conexión con tu creador y de ahí fluyen muchas cosas. Pero también tenemos que entender que vivimos en un sistema en el que las mismas cosas que consumimos, lo que respiramos, lo que vivimos, nos bloquea de manera inmunológica, realmente. Entonces, todo nuestro sistema, aunque tú reces, está dañado. Está dañado, entonces también es importante y es maravilloso darte cuenta que para nosotros que Allah, Subhanahu wa Ta'ala, te tiene algo que hizo para ti natural, que está a la mano. Es su creación, para nosotros es su creación, entonces no es algo que el humano hizo, no es algo que el humano se inventó. Y lo más maravilloso es que al tomarlo ni siquiera lo haces como, por ejemplo, en la ceremonia no se hace tomado como con algún medicamento o otra cosa hecha por el humano, no. Normalmente se combinan con cosas naturales, cacao, un tecito, hierbas, o sea, es todo muy hermoso, todo muy natural. Entonces, que el ver que se puede hacer de esa forma, yo creo que es muy importante porque existen como muchas historias de gente que lo hace solo por desconectarse de su realidad y que por eso se cree que es malo, ¿no? Porque nada más están evadiendo sus problemas. Pero si tú lo haces con una intención, si tú lo haces con un propósito, no está mal. Y más porque lo estás haciendo para mejorarte. Entonces, para aquellas personas que son religiosas, que son creyentes, que están dentro de Islam, por ejemplo, eh, pueden llevarlo a cabo también teniendo una conexión con Allah Subhanahu wa Ta'ala, pidiéndole qué es lo que quieren, qué es lo que desean mejorar en su vida y pidiendo sanar todas esas cosas por medio de también, ¿sabes? Porque es lo mismo, o sea, si tú vas a un hospital, también vas a rezar porque los médicos ayuden a hacer eso. Entonces, es justo esa cosa intermedia, es lo mismo, no estás con médicos, pero tienes algo natural en tus manos. Y si tienes las personas que te están dando el acompañamiento, es esa cosa intermedia que te va a ayudar a sanar. Entonces, que no tengan miedo porque en realidad no es como que vas a hacer cosas malas con eso, sino todo lo contrario, que tiene que ser con el acompañamiento para poder trascenderlo de una manera amorosa. Bueno, gracias, Jan. Para terminar, me resuena que hay que estamos en esta transición de comprender como humanos, como cultura, que estas prácticas de microdosificación particularmente o de consumo de psicodélicos siempre tiene que ver con evolución y amor. Y desde allí se plantea una conexión con lo divino, realmente con el yo, con el yo superior, no el yo ego, y am, con una transformación hacia la evolución. O sea, yo, todas las personas que he visto en los protocolos de micro y de macro, wow, pues los resultados son siempre para mejor, no solo de la persona, de su comunidad, de su familia, de su sociedad. Y como son sustancias que alteran los estados de conciencia, se cree, los asociamos con, por ejemplo, el alcohol, donde te pierdes, ¿no? O con otros como cannabinoides, donde de pronto la conciencia se baja, no sabes qué hiciste, no recuerdas las cosas, y de ahí a otras sustancias mucho más dañinas. Y hay que poder ver esta diferenciación del enfoque además que se les da, porque no se trata de apagar la presencia o la conciencia, olvidarte de tus problemas, es todo lo contrario, los vas a tener tan de cerca que va a ser imposible que los evadas. Y esta vez lo puedes ver con lentes del amor, así que no importa qué tan cerca están tus miedos, tus traumas y todas estas situaciones tan complejas que estás atravesando, porque esta vez puedes verlo con claridad, ¿no? Es como, yo me imagino, tienes mucha pelusa en los ojos y es como ya, te la quitas y ahora sí logras ver con esta, con este enfoque, claridad y creatividad que no son innatas y son
sustancias que nos recuerdan cómo veíamos antes, ¿no? Nosotros durante nuestra vida nos vamos poniendo los filtros de miedos, traumas, valores, sistema de creencias como protección y de pronto ya no podemos ver la realidad como, como quisiéramos, ¿no? O sea, la hemos diseñado de un modo en el que es contraproducente. Y esta nueva programación tiene que ver con ponerse los lentes del amor y poder ver todo mucho más vívido, a todo color, es subir tu brillo. Claro, recuerdo que alguien me dijo como que, ¿por qué después de haber vivido todas las experiencias, por qué seguía en una religión? Y sí es como una muy buena pregunta porque creo que cuando vemos todo eso nos damos cuenta de que sí, muchas de las religiones están hechas para controlar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Muchas de esas cosas que se piden es también para beneficio de uno mismo. Entonces, yo veo mi religión y la veo con tanto amor porque no me pide cosas que me van a hacer un daño a mí misma. Me pide cosas donde yo me protejo de todo lo que hay fuera, donde yo estoy salvaguardada. Entonces, es algo muy bonito y más porque estamos muy acostumbrados a vivir en libertinaje y no en libertad. Entonces, cuando tú te cuidas, la gente piensa que te estás oprimiendo. Cuando tú dices, no quiero tomar, ay, pobrecita, le pega a su esposo, cuando tú no quieres vestir de una forma expuesta, ay, pobrecita, no tiene libertad, cuando en realidad son decisiones propias y estoy cuidando mi cuerpo, me respeto a mí misma. Entonces, creo que esas son una de las razones por las que, a pesar de todas las experiencias que he tenido gracias a los honguitos, y que por qué sigo en esta religión, por eso, porque amo todo lo que se pide para estar yo bien y no lo veo mal. Entonces, y al contrario, para mí es como un camino bien guiado y no son imposiciones porque tenemos libre albedrío. Entonces, en cualquier momento yo puedo salir. Entonces, nadie me está obligando realmente. Claro, sí, lo entiendo, perfecto. Bueno, Jan, muchísimas gracias. Gracias por este episodio bellísimo, el podcast número 7 de Micrófono. Y sin duda pronto tendremos muchas más experiencias que contar. Por ahora me parece muy valioso todo lo que has platicado y muy valiente cómo lo has vivido. Sin duda, con y sin potenciadores es admirable lo que has hecho, cómo lo has hecho y hoy cómo te postulas, cómo es tu vida hoy, la claridad con la que puedes hablar. Y por supuesto que es muy bello también cuando después de pasar por todas estas situaciones como la depresión o estar con una persona narcisista, de pronto te desvinculas del yo víctima y te haces totalmente responsable de lo que tú haces, de lo que tú eres, y con esa fuerza de voluntad, como dices, ese libre albedrío y con una conexión contigo misma y tu entorno, pues creo que todos hemos visto, sabido y hoy lo pueden escuchar todas las personas de cómo es esta transformación tan bella. Así que gracias, Jan, gracias por compartir tu palabra a través del arte, y para todos quienes nos escuchan, la próxima edición es algo bien particular, el podcast número 8. Vamos a hablar del yin yang, del positivo, negativo, del 0 y el 1. Así que bueno, Jan, muchas gracias, te mando un abrazo enorme y también un abrazo para todas y todos quienes nos escuchan. Gracias. Gracias.